el Señor les bendiga. ¿Cómo están en esta preciosa tarde, noche? Sabemos que todos, trabajamos, cansancio, quisiéramos estar en casa. Yo trabajé, luego fui al dentista y ganas de estar en casa descansando. Pero como dijo el pastor, que cuando hay necesidad, hay sed, están los que estamos. Y aquí estamos y somos pocos, pero como dijo nuestra hermana, que donde 2 o 3 están, aquí está el Señor y su Espíritu Santo en medio de nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Él está aquí, Él es el invitado especial, nuestro Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Él está aquí en medio de nosotros. Bueno, nuestra hermana Marixa no está. Me mandó un mensaje de que predicara la semana antepasada y me dijo que tomara un tema de una mujer de la Biblia, algo de mujeres, porque sabemos que es culto de mujer. Entonces, él decía yo, ¿dónde, Señor? Ayúdame. No, hermano, no es fácil. Cuesta, pero que el Señor nos ayude a todos para seguir adelante y por el esfuerzo que hemos hecho de estar aquí en la casa del Señor. Créame que de Dios vamos a recibir la recompensa. Todos muy, muy bienvenidos a la casa del Señor. Le voy a pedir que vayamos a Segunda de Reyes, a 18, 1 al 3. Segunda de Reyes, 1 al 3. Gloria al Señor. Bueno y fiel es nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Reyes, en el libro de Segunda de Reyes, 18, 1 al 3. Y cuando ya lo tenga, me contesta con un amén, por favor. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu, y la letra dice así. En el 3er año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Gracias, hermana. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. El 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Vengamos en palabra de oración, hermanos. Lléveme, que sea el Espíritu Santo usando mi vida en esta noche. Oh Padre Celestial que estás en el cielo, tú que reinas, Señor, en el trono, Señor. Tú reinas, tú gobiernas por los siglos de los siglos. Tú eres Dios fiel y verdadero. Tú eres un Dios grande, lleno de bondad, de amor y misericordia, porque tú dices que nuevas son cada mañana tus misericordias. Aquí estoy ante ti, ante tu presencia, mi Señor. Vengo rendida a ti, Señor. Usa mi vida, Señor. Sea tu Espíritu Santo hablando, ministrando mi vida, Señor. Toma control, mis ojos, mi voz, todo, Señor. Que esta palabra toque nuestros corazones, redarguye, Señor, nuestra vida, Señor. Que nos llene, que es tu palabra, Señor, esa espada de 2 filos que penetre hasta lo más profundo de nuestra alma, Señor. Te damos gracias por todo. En tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. El tema que he traído en esta noche le he puesto como título: Mujer fiel, temerosa de Dios. Mujer fiel, temerosa de Dios. La mujer fiel y temerosa de Dios, hermano, se habla mucho en la palabra de Dios.
encontramos muchas mujeres que marcaron y dejaron un legado muy profundo en la vida de los hijos, tanto primeramente en el hogar, en la sociedad, en la cultura donde ellas se rodeaban. Dejaron ese legado muy importante de fiel, verdad, fiel y temerosa del Señor. Por ejemplo, está la vida de María, una jovencita que cuando aquel ángel se le presentó y que iba a tener a Jesucristo encarnado ahí, no fue fácil para ella, pero ¿qué fue? Fiel. Fue fiel María. Podemos mencionar a Rabá, esta mujer que era de otra cultura, pero ella había oído al Dios de Israel. Ella había escuchado a ese Dios poderoso que había sacado al pueblo de Israel con mano dura. Y esa mujer creyó en Dios, creó en ese Dios de Israel. Y su nombre está escrito en el libro de Hebreos como una mujer de fe. Y no solamente está escrito el nombre de ella en el libro de Hebreos como mujer de fe, sino que también tiene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Mire que marcó la diferencia. No era judía, era de otro pueblo, de otra cultura, pero ella amó a ese Dios. Podemos decir a Débora, mujer guerrera. No era nomás guerrera, era esposa, era madre, era jueza y era profetisa. 4 cosas que hacía. Guau, digo yo, guau, qué mujer. Mujer que dejó un legado, que hablamos de esta mujer. Podemos mencionar Marta también, María, que estaba a los pies de nuestro Señor Jesucristo, siempre. Estaba ahí siempre escuchando la palabra del Señor. Mire qué legado, o sea, estas mujeres de la palabra de Dios, hay muchas que nomás voy a dar esos ejemplos que marcaron la diferencia de generación a generación y siguen marcando la diferencia para ejemplo para nosotras. Y mencionar de la Biblia también en la vida secular. A mí me encanta mucho la madre de esto, el teólogo. Fue un teólogo, fue un poeta, fue un salmista, un cantor, Susana Wesley. Me encanta esa mujer. Tuvo 19 hijos, hermanos. En el año 1680 alrededor, 19 hijos. Llegó una pandemia y murieron 9. Pero esa mujer fue fiel y temerosa a Dios. Esa mujer no quitó la mirada del Señor Jesucristo. Esa mujer fue una mujer constante de fe, de oración. A pesar de que se le murieron 9 hijos, ella se mantuvo firme. Y no solo se mantuvo firme, siempre confió en el Señor y educó a estos hombres, a John Wesley, a Charles y a Carlos. Fueron salmistas, teólogos, predicadores que fundaron el metodismo ahora en día y se predica. Y también no solo eso, sino que ella los educó, hermanos, en su casa. No solo les dio una educación leve, fueron en aquellos años, los educó, les enseñó griego, les enseñó 3 lenguajes. Fue una educación muy alta que ella le dio y ella sacaba tiempo. Dice que ella sacaba tiempo siempre para ir a orar. Allá buscaba un lugar, el closet, y ella iba a orar siempre un momento. Esa mujer marcó la diferencia. De mujer de fe, mujer temerosa del Señor, dejó un legado a sus hijos, a su hija, dejó un legado para ellos. Pregunto, ¿qué legado estamos dejando nosotros como madres para nuestros hijos? Que el Señor nos ayude. Porque de dejar un legado a nuestros hijos, como les di ese ejemplo de la Biblia y de esta mujer que
podamos de dejar un legado como estas mujeres que dejaron legado a su hogar primeramente, su lugar ahí, su pueblo, su aldea, la sociedad que ellas vivieron, pero marcaron la diferencia de ser esas mujeres fiel a Dios, mujeres fiel. La fidelidad se mantenía ella siempre firme, constante, como una ancla, anclada ahí, confiando y dependiendo del Señor en cada momento, en cada situación de su vida. Ellas se mantuvieron firmes y fiel al Señor. Así tenemos que mantenerlos nosotros, hermanos. Mantenemos a tener esta predicación, mensaje, no es solo para mujeres, para todos en general, de hombres, mujeres, de mantenerse firmes, porque ahora en día estamos viviendo una época, un sistema caótico, un sistema tan malvado que a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Es tiempo de nosotros como mujeres levantarlos, a clamar por nuestros hijos, a dejar ese legado en nuestra casa, como madres, como esposa, a buscar al Señor, que pedirle a Él que nos dé esa sabiduría pura, esa sabiduría pasiva para cómo enfrentar los conflictos con nuestros hijos, con nuestros esposos o esposas, que solamente el Señor es el que nos puede ayudar para ser esas mujeres como estas, como Débora, María, la madre de Jesús, como estas mujeres, como Susana Wesley. Tenemos que aprender de ella. Bueno, primer punto, le puse como primer punto a Abis, una madre de influencia. En el versículo base que leímos, dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. La palabra de Dios no menciona mucho la historia de ella, la biografía de Abi, pero Abi formó una parte muy esencial en la vida de este rey Ezequías. Fue una gran influencia positiva en la vida de su hijo. Las características de esta mujer fueron fiel a Dios, temerosa, piadosa, generosa, que ella siempre confiaba en el Señor, dependía del Señor. Ella siempre estaba ahí, siempre firme. ¿Sabe por qué? Porque también venía de su padre Zacarías, que era un sacerdote, que le inculcó, la instruyó a que temiera a Dios, a que fuera fiel a Dios, a que le adorara, a que le exaltara, a que si le pasaran las cosas negativas, que ella siempre dependiera del Dios poderoso, del Dios de Israel, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, que ella siempre se mantuviera firme y constante en la oración. Esas eran las características de Abi. Dice que su nombre significa Jehová es mi padre. Sabemos que los nombres judíos siempre tienen su significado que los padres les ponían a sus hijos. Y ese nombre de ella dice que significa Jehová es mi padre. Mire qué precioso, qué bonito. Ella sabía que Jehová era su papá, que en Jehová dependía, en Jehová confiaba. Ella tenía la confianza en su Padre Celestial. Como madre fue una mujer sabia, hermanos. Influencia muy positiva para su hijo. La influencia que ella tenía, nosotros como madres sabemos que en nuestra casa nuestros hijos siempre van a uno
de mamá. Mis hijos van a mí, mami, esto, me preguntan mucho de la Biblia, me preguntan del mundo secular y todo. Y a veces hay respuestas preguntas que ellos me hacen y hay respuestas que sí lo sé, pero a veces les digo, no lo sé. Déjenme buscar y luego le doy la respuesta. Entonces siempre nuestros hijos están ahí para que preguntarlos a nosotros. Así que nosotros marcamos mucho la diferencia en nuestros hijos desde que nacen. Desde que nacen, ellos van creciendo. Somos una parte muy esencial e importante en la vida de nuestros hijos. Abby formó esa parte tan importante para su hijo. En 2 de Corintios 28, 1 al 5, en 2 de Corintios, no sé si me lo tienen, 2 de Corintios 28, 1, dice la palabra del Señor. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Este rey era muy malo, malvado. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David, su padre. Mire la diferencia como dice aquí, pero su hijo hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero su padre no. Dice que quemó también, dice, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón e hizo pasar a sus hijos por juego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios le entregó en mano del rey de los sirios, lo cual le derrotaron y lo tomaron en gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual habitó con gran mortandad. Este rey Acaz era el esposo de Abby. Mire cómo estaba este matrimonio ahí junto, unido. Este hombre era un hombre idólatra. Adoraba a los Baales, servía a los Baales. No solo servía a los Baales, sino que sacrificaba a sus propios hijos, a esos dioses paganos, a ese dios Baal. Sacrificaba a sus propios hijos. La Biblia no dice que fueron hijos de Abby, pero suponiendo, me imagino que quizás sí, hermanos. Mire, Abby, mujer de fe, mujer adoradora, mujer temerosa, mujer que confiaba en el Señor, y su esposo, un idólatra, un pagano, uno que no temía a Dios, que adoraba a otros dioses, que no le interesaba, dejó la ley, dejó todo lo que Moisés había escrito, no le interesó nada. Y este hombre hacía lo malo. Era un matrimonio donde estaba la fe dividida. Ese era ese matrimonio ahí. Pero ahora en día, hermanos, hay matrimonios que están juntos, que vienen a la iglesia, pero a veces dejamos mucho a nuestros hijos que desear, porque en la iglesia somos diferentes, pero nuestro testimonio allá en la casa es diferente, porque nosotros como
padres tenemos que ser ejemplo en nuestra casa, con nuestros hijos. A ellos tenemos que ser ese ejemplo. Este hombre fue tan malvado y esta mujer estaba ahí. Esta mujer no se cansaba de quizás orar por su esposo, no se cansaba. Estaba esa fe, como le digo, dividida, pero ella estaba ahí presente. Ella estaba ahí siempre constante en la oración. Y como educadora, Abi fue una mujer que educó a sus hijos en el camino del Señor. Lo educó tan bien. Yo pienso, hermano, y me imagino que estaba su papá. Como padre, nosotros influimos mucho en la vida de nuestros hijos, sea positiva o negativa. Su hijo a lo mejor haber mirado cómo su papá quemaba esos inciensos a esos dioses. Tal vez el rey lo llevaba con él donde iba él a adorar a esos dioses. Tal vez allá le inculcaba otras cosas para que quizás le decía, mira, adora a este Dios, mira, sirve a este Dios. Porque no solo a Baal servía, adoraba muchos ídolos el rey Acaz. Pero su hijo quizás miró todo aquello. Hermano, desde pequeños nuestros hijos son una esponja. Ellos absorben. Y ahí estaba ese hijo mirando lo malvado que era su padre. Pero yo pienso y yo me imagino a aquella mujer. Quizás le decía a mi hijo, sí, ama a tu papi, respétalo, obedécele en algunas cosas, pero no en todo. ¿Sabes por qué? Quizás ella le decía, mira, el Señor es celoso. El Señor no comparte la gloria con nadie. El Señor quiere que le alabemos y le honremos solo a Él. El Señor ha dejado la ley que no vamos a adorar a otros dioses, solamente al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Solamente a ese Dios tenemos que adorar. Yo pienso que esa mujer estaba ahí siempre inculcándole esos principios, discipulándolo, instruyéndole en el camino del Señor, guiándolo cada día. Que él iba creciendo, él vivía, hermano, en un contorno bien difícil. Mamá aquí decía una cosa, pero papá iba a adorar a otros dioses paganos, presentaba a sus hijos. Hoy en día está lo mismo, hermano. Ahora en día nuestros hijos viven en un mundo bien difícil, un mundo cruel, en un mundo de tentaciones, en un mundo de luchas que a veces no sabemos, como dijo Liz el domingo, que a veces ellos lo que les pasa en su cabeza, tienen luchas, tienen muchas estrés, hay muchos problemas, muchas ansiedades, dificultades. Vengo, hermanos, mi hijo Emerson sufrió bullying desde que cuando iba a kinder. Por su estilo de su cabello, le hacían mucha bullying y todo. Fue elementary, lo mismo. Y aquello, yo decía, ya va a pasar, va a ir a otra escuela. Y siguió, hermanos. Llegó un punto que ya cuando ellos están en la etapa de ese desarrollo, era bien difícil. Llegaba y daba yo en su cuarto miraba roturas, hoyos ahí. Y decía, mi hijo, que tenés nada. Y va de aquella constante. Y luego decía, ay, Señor, orando y todo orando por él. Dios mío, ayúdalo. Llegó a high school y el mismo problema. Crea, hermano, que es tan difícil. Es duro. Yo trataba hasta de ponerlo a un lugar de defensa propia, porque estaba sufriendo, porque llegó un punto que él me dijo, mami, yo no quiero vivir, me quiero quitar la vida. Es difícil cuando un hijo le dice así a uno. Y yo con aquella angustia, fui a la escuela, no me ayudaban y decía, Señor, ayúdame a buscar a organizaciones. Luego miraba en las noticias, un niño de 14 años, de 15 años se quitó la vida y yo veía a mi hijo, Señor, ayúdame.
trabajaba yo en la escuela. Y me dice la maestra, porque él me llamó, venme a sacar, ya no quiero estar acá. Y luego me dice mi jefa, Sonia, ¿qué tienes? Y ya le comenté. Y le digo yo, he buscado ayuda. No te van a ayudar, me dijo. La escuela no hace nada. Háblale a tu hijo, dile que se defienda. Mira, hermano, yo decía, porque yo tenía aquello, no pelees en la escuela, no hagas esto, porque te vamos a castigar, no vas a ver la tele. Y le decía eso. Entonces viene ese día, digo, Señor, bueno, llegó él frustrado, hermano, frustrado, pegando en las paredes, de 15, 16 años ya, pegando, y decía yo, Señor. Y luego le digo, bueno, mijo, hablamos con mi esposo y le digo, ¿sabes qué? Si ese muchacho llega, defiéndete. Mira, hermano, ahí se acabó el maltrato. Ahí paró. Yo oraba y digo, Señor, yo no sé qué vas a hacer, pero ahí, hermano, es bien difícil. Entonces, como madres, tenemos que pedirle a Dios sabiduría, porque nuestros hijos en las escuelas sufren mucho. Sufren. Si son flaquitos, como dijo Liz, si son gorditos, si son chiquitos, que no tengo la ropa de marca, zapato de marca. Hay tanta maldad ahora en día. Niños tan pequeños con odio y de todo, hermanos. Entonces nosotros como mujeres tenemos que levantarlos a orar, a clamar por ellos, a decirles, Señor, ahí donde están en ese cuarto, que a veces no quieren hablar, se encierran y no quieren decir nada. Y ahí nosotros tenemos que decirle, Señor, ahí en ese cuarto, sé tú su padre, sé tú ayudándolo. Cuando ellos no quieran hablar, cuando ellos lloran, Dios los conoce, las lágrimas que ellos sacan. Allí nosotros clamar, orar y decirle, Señor, cuando mi hijo no quiere hablar, sé tú ahí. Cuando mi hijo llora, sé tú abrazándolo. Cuando mi hijo se equivoque, sé tú ayudándolo. Y ayúdame a mí como madre a ser misericordiosa para nuestros hijos. Cuando ellos se aparten del camino, allí nosotros orar, clamar, decirle, Señor, háblale que vuelva, como ese pastor que busca a la oveja perdida, deja las 99 y va por aquella. Y así nosotros clamamos. Oye, perdón, hermano, mire que Señor Jesús reprenda, no quiere. Que oremos por ellos, clamemos por ellos. Clamó por su hijo. Adi clamó por su hijo Ezequías. No dejó, aunque miraba lo difícil, lo contrario de su papá, ella clamó. Así nuestros hijos, el mundo lo ven. Ahora en día los atacan de tantas maneras, las plataformas, de todo. Como hay influencia negativa, hermanos, para ellos. Nosotros como mujeres tenemos que levantarlos, a guerrear, a orar por ellos, a clamar por ellos. Así como esta mujer que se levantó a orar y a enseñarle, a instruirlo, a discipularlo, a guiarlo, a decirle, tú vas a amar a mi Dios, al Dios de mi Padre, tú vas a adorarle, tú le vas a exaltar. Y yo me imagino a esta mujer diciendo, mi hijo va a ser un gran rey, mi hijo no va a ser como su padre, mi hijo va a clamarte, va a adorarte, te va a ser fiel a ti. Así nosotros tenemos que levantarlos. En segunda misma de Crónicas 28, 25 y 26 dice,
Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. A pesar de lo que él hacía de adorar a los dioses Baales, a ofrecer sacrificio a sus hijos, hizo otra cosa abominable para nuestro Señor. Dice que porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden. Bien que fueran esos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Y como las puertas de la casa de Jehová, se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira a Jehová, el Dios de su padre. Como él quizás pensaba: Dios de Abraham, de Isaac no me ayuda, el Dios de Israel. Aquello, yo veo que aquel es prosperado, yo veo que aquel tiene las batallas y gana, pues voy a hacerle sacrificio. Y es lo que él hizo también a otros dioses. Y no solo eso, sino que también dice que cerró la puerta del templo de Dios, quebró los utensilios, y al cerrarse la casa de Jehová, no había ya adoración. Usted se imagina que día el pastor aquí se cierra por mucho tiempo. A los 30 años se viene a abrir. ¿Qué vamos a encontrar acá? Sucio, arañas, todo sucio, todo muy sucio. Eso es lo que hizo este rey malvado: cerrar la casa del Señor. Muchas cosas malas que quizás su hijo Ezequías lo miró, pero ahí estaba una madre, clamando por su generación. Tenemos que clamar, hermanos, clamar como padres, que nuestra generación marque la diferencia, que nuestros hijos adoren a nuestro Dios, que nuestros hijos sean fieles a Dios, que nuestros hijos teman al Dios que nosotros tememos, que le sirvan, que le exalten, que le glorifiquen al Rey de Reyes. Nosotros tenemos que marcar esa diferencia y clamar, exaltar y glorificar al Señor, para que nuestros hijos sean una generación que marque la diferencia, generación de adoradores, generación diferente allá en el mundo. Pero tenemos que pagar un sacrificio para que nuestros hijos sean diferentes. Abby pagó sacrificio. No le ha haber sido fácil vivir una vida, un matrimonio así, hermano. Difícil. Pero la fidelidad a Dios trae buenos resultados. Abby fue fiel a Dios. Y como consecuencia la fidelidad, su hijo creció en sabiduría. Su hijo sí miró lo malo, pero él sabía que era malo eso. Hay haber dicho: lo que mi mamá me está enseñando, eso voy a hacer. Lo que mi mamá me dice que yo sirva al Dios, a ese Dios yo voy a servir, a ese Dios yo voy a temer, a ese Dios voy a adorar, a ese Dios le voy a ser fiel. Así que la fidelidad de Dios trae resultados positivos, y la vida de Abby trajo resultado en su hijo Ezequías. Vamos a mirar mismo en Crónicas 29, 1 al 10. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice que comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abis, hija de Zacarías, e ¿qué hizo? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme todas las cosas que había hecho David su padre. Él no siguió el legado de su papá.
Él no siguió a los Baales, él no siguió a los dioses paganos, él no sacrificó a sus hijos. Él dice que fue recto conforme a su padre David. Mire qué bonito. Y dice que en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. La casa de Jehová estaba cerrada. Habían pasado años cerrada, estaba sucia, todo destruido. Pero ¿qué hizo él primero? Abrió la casa de Jehová. Restauró el tabernáculo de Dios. Restauró ahí la casa del Señor. El 4, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de nuestro Padre, y sacar del santuario la inmundicia. Que limpia, hermano, limpiar todo. ¿Sabe que me vino ahorita a mi mente? Bueno, le dije que estaba en el dentista y no sé si, creo, porque necesitaba hacerme algo que limpiaba mi diente. Duele mucho. Estaba sacando lo sucio, lo que estaba ahí, que no servía. Y duele bastante, pero después viene descanso. Y cuando Dios nos limpia, nos purifica, duele el proceso, duele mucho, pero trae bendición, trae renovación, trae santificación a nuestra vida. Y eso es lo que hicieron ellos. Dice que sacaron todo lo que no, inmundicia, todo lo sucio, todo lo que había que no servía en la casa del Señor, la limpiaron porque estaba sucia. Estaba sucia, no servía nada lo que estaba ahí. Y el rey Ezequías hizo eso, primero de limpiar la casa, y llamó a los sacerdotes a que se purificaran, a que se santificaran, porque sabemos que el rey, su padre, como fue el líder, influyó en todo el pueblo de Judá para que ellos cometieran idolatría y siguieran a esos dioses Baales. Pero su hijo fue diferente y trajo renovación al pueblo de Judá. Y vamos al 6. Y dice: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. Y aún cerraron la puerta del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por lo tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y a execración y a escarnio, como veas vosotros con nuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevados cautivos por estos. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seas su ministro y le quemáis incienso. Entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasal, y Joel, hijo de Zacarías, y de los hijos de Coat, y de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abid, y Azarás, hijo de Jealelet,
de los hijos de Gersón, los hijos de Silma y Edén, hijo de Joán. Mire todo lo que hizo el rey. El rey Ezequías formó la reforma, estableció restableció el lugar de adoración, porque había mucho tiempo que no se adoraba, que no se presentaban holocaustos, que no se presentaban sacrificios a Dios. Limpió la casa de Jehová, limpió los utensilios, llamó a todos los sacerdotes, a los levitas, a los cantores, porque era tiempo de adorar, porque era tiempo de exaltar a Dios. Mire, la fidelidad de Dios trae resultados positivos en la vida de Ezequías. Pero ¿qué pasó? Hubo una mujer, hubo una madre, hubo esa mujer Abi orando por su hijo, clamando por la bendición de su hijo, clamando, proclamando por él, para que él no siguiera los pasos de su padre, sino que sirviera al Dios que a ella le habían enseñado, al Dios que le habían inculcado, a ese Dios que ella servía, temía, que le era fiel, que confiaba, aunque tuvo pequeño, él miró cosas malas, pero él sabía a quién servía, él sabía a qué Dios su madre adoraba, él sabía a quién Dios, y por eso Dios le dio esa gratitud a Abi, la bendijo con su hijo, porque fue un gran rey, recto y temeroso y fiel al Señor, que siguió los pasos ¿de quién? De su madre. Mire qué bonito, qué precioso ser fiel al Señor y temer al Señor. No va a ser fácil, hermanos. Termino. La vida, a veces quizás miramos a nuestros hijos que no aman al Señor como nosotros quisieran que lo amaran, que miramos lo contrario en la vida de ellos, que los hemos criado aquí en la iglesia, han crecido, han quizás pasado a desfilar, y todos los presentamos desde pequeños, y ya grandes a veces toman decisiones, caminos diferentes. Pero ¿qué tenemos que hacer? Orar, no cesar, seguir ahí constante en la oración, porque nuestros hijos son herencia de Jehová, nuestros hijos son promesa. Nosotros tenemos que clamar por ellos, aunque vean lo contrario, quizás que su padre le enseña, o lo miren que su padre no es buen ejemplo, o quizás viceversa, la mamá no es bien ejemplo para su hijo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Clamar, orar. Tal vez no lo van a ver nuestros ojos, o quizás yo les digo a ellos, quizás un día yo me muera, mi nombre ya no se acuerden de mí, pero no se acuerden de aquel Dios grande, poderoso, que ha hecho milagros extraordinarios en mi vida. Les digo yo, ustedes lo han visto, ustedes han sido testigos. Amen a ese Dios que yo amo. Amen y adoren y sirvan. Tal vez no esté, yo me muera, Dios me lleve, pero no se aparten del camino del Señor. Eso tenemos que clamar nosotros, levantarlos, a guerrear como Débora, a ser como Abi, esa mujer que proclamó la salvación de su hijo. Y Dios le respondió, Dios le fue fiel a Abi. Nos ponemos de pie, hermanos. Que el Señor nos ayude a permanecer como padres fieles, como madres. Marcamos mucho la diferencia en nuestros hogares. Bastante, como madres, como esposa. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría ya para poder guiarles. Que cuando hablemos, que el eco del amor y la misericordia fluya en nuestra vida con nuestros hijos, y enseñarles no solo con palabras, sino que con hechos. Que si servimos a un Dios misericordioso, tenemos que ser misericordiosos. Si servimos a un Dios que es grande en amor, tenemos que mostrar el amor. Mostrarles a ellos
con hechos que servimos a un Dios grande para que ellos digan, quiero servir, quiero adorar al Dios de mi madre o quizás al Dios de mi padre. Y vamos a tener resultados positivos como Abby tuvo resultado positivo en la vida de su hijo que fue un gran rey, el rey Ezequías. Vengamos en palabra de oración. Oh, gracias Padre Santo, gracias amantísimo Dios por este momento, mi Señor. Gracias Señor. Ayúdanos Señor, ayúdanos a ser mujeres fieles y temerosas tuyas Señor. Ayúdanos Señor a clamar por nuestros hijos Señor. Allá cuando ellos se sientan tristes, cuando ellos se sientan solos, cuando no quieren hablar con uno, Señor, he ahí tú, Señor, ayudándoles, seas tu Espíritu Santo guiándolos, Señor. Cuando allá el mundo los quiera traer, sé tú guiando, bendiciendo su vida, Señor. Cuando el mundo los quiera destruir, Señor, sé tú, Señor Jesús, guiando su vida. Cuando ellos te fallen, Señor, sé tú levantándolos, Señor, ayudándolos, Señor. Ayuda a nuestros hijos, Señor. Cuando ellos se van por otro camino, he ahí aquí, Señor, llamándolos, Señor, como ese buen pastor, cuidando, Señor, la vida de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a ser mujeres fieles, temerosas, para que tengamos resultados positivos en nuestra vida, Señor, que podamos ver a nuestros hijos grandes, temerosos, fieles, que te amen, que te adoren, que te exalten a ti, Señor. Pero sabemos que hay un precio alto que pagar, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a amarte, a adorarte, a serte fiel siempre, Señor. Bendice, llena nuestra vida, Espíritu Santo. Guía nuestra vida, Señor, a ser buenos padres de ejemplo, Señor, para la vida de nuestros hijos. Gracias por todo, Señor. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido, Señor, en tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.